Gama Noticias en la Comunidad presenta La Entrevista. Son las 13 horas con 12 minutos. Atención, hoy recibimos en nuestro estudio al vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero, quien ha desplegado una importante agenda por todo el país para evaluar personalmente la situación de los hospitales que integran el sistema público de salud. Hoy conoceremos lo que ha encontrado y las acciones emprendidas. Señor vicepresidente, muy buenas tardes. Gracias por aceptar este diálogo informativo para nuestros televidentes de Gama Noticias. En efecto, desde el inicio de sus funciones hasta el momento, ha recorrido ya más de 40 hospitales a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha encontrado? Bienvenido. Muchísimas gracias, Valeria. Muy buenas tardes a todos sus múltiples televidentes que le siguen en el noticiero. Para mí es un privilegio estar aquí con usted. Y efectivamente, a los pocos días de asumir la vicepresidencia, comencé a recorrer todas las provincias, los hospitales. Llegaba en horas que la gente no espera que llegue un médico o un vicepresidente de la República, y me topaba con sorpresas. La última visita fue en la provincia de Esmeraldas. Es importantísimo que uno haga el diagnóstico y luego de hacer el diagnóstico haga un análisis de cuál es el tratamiento. Uno se encuentra con una serie de sorpresas desde la estructura física, luego en el tema de aprovisionamiento de los hospitales. Y yo tengo una particularidad. Yo visito los hospitales por el subsuelo. Inicio por la cocina, me voy luego a la lavandería, no uso los ascensores, subo las gradas y me voy a la farmacia y al dispendio de insumos, y en el trayecto voy conversando con la gente o con los médicos. Es decir, hace un recorrido interno, integral. Interno. Tuve la oportunidad de dirigir un hospital 9 años en la ciudad de Quito, entonces me la conozco todas. Por lo tanto, lo mejor es conversar con la gente, escucharles, y luego de eso tenemos una sensación de que los problemas son los mismos en cuanto a la estructura hospitalaria, al desaprovisionamiento de insumos y medicamentos, y el problema de los turnos, por ejemplo, de las citas a los pacientes hacia los médicos. Por lo tanto, esto nos ha dado una visión, como usted lo ha dicho muy bien. He recorrido más de 45 hospitales, no voy a pararlo, voy a seguir haciendo, porque como médico me gusta estar con las personas. Sin duda, ese contacto directo que usted ha tenido con los pacientes a nivel nacional ha sido muy bien recibido por la ciudadanía, pues de pronto el gerente, el director de un hospital puede mostrarle la cara agradable de la institución. Sin embargo, pues lo que viven los pacientes es la realidad. Entre ellos, pues se ha encontrado usted, señor vicepresidente, por ejemplo, con la falta de abastecimiento en los medicamentos, también con la subutilización de equipamientos en ciertos hospitales, o simplemente no los hay, como los laboratorios, o de pronto mal funcionamiento de las ambulancias. ¿Qué es lo que usted ha percibido entonces que necesita con más urgencia solucionar en estos hospitales? Hay un hilo conductual que es el que nos sigue en todos los hospitales, y uno se encuentra con que los equipos de imagen, por ejemplo, a los tomógrafos siempre le falta la tarjeta. Por lo tanto, los exámenes se hacen al frente, a 2 cuadras, y se externaliza los servicios, lo cual le significa al paciente y en algunos casos también al Estado el pago de esos procesos de imagen, por ejemplo. En otros casos hay laboratorios, como el laboratorio del hospital que lleva el nombre de un ilustre ecuatoriano, Jaime Roldós Aguilera, en Ventanas, donde simplemente los exámenes que se efectuaban en ese laboratorio eran ninguno. No hacían examen de orina, no hacían examen de sangre, y todo enviaban. Entonces, ese es un tema. Luego viene el problema del abastecimiento. Pero quiero contarle algo interesante, esto es un detalle que me grabó. Estuvimos en el hospital de Esmeraldas, hospital dependiente de la red pública de salud, y una señora se encontró en el camino y le digo: señora, ¿qué hace? Me dice, esta receta que me dieron, me dicen que no hay este medicamento. Le digo, venga conmigo. Y nos fuimos a la farmacia y, oh sorpresa, encontré las medicinas, encontré las jeringas, y le llevé conmigo a la señora que le administren el medicamento en la emergencia de ese hospital. ¿Cuál es la razón entonces para negárselo? La razón para negárselo son varias. Entre ellas, no saben que lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir con un derecho constitucional que tienen los ciudadanos, que debemos entregar los medicamentos. En otros
Cuando mi imaginación comienza a volar, digo, probablemente lo que ocurre es que sus medicamentos van a parar en otros sitios. Eso es lo que nosotros queremos absolutamente controlar, ser muy claros, enfáticos en que nuestra razón de ser es los ciudadanos, en mi caso, los pacientes, a los cuales les debemos toda nuestra atención. De allí nace entonces su propuesta de que las farmacias que funcionan en los hospitales sean manejadas de manera privada. Sí, pero quiero aclarar, si usted me permite algo. Nosotros lo que queremos es que el servicio sea dado, es decir, que el paciente tenga su medicamento. Eso es fundamental. Si para eso nosotros tenemos que externalizar las farmacias, ¿qué significa eso? En todos los hospitales existen las farmacias de atención al público en consulta externa y las famosas farmacias internas. Las farmacias internas para hospitalización, para cirugías, esas no van a cambiar. Lo que nosotros que queremos es que cuando luego de terminar mi consulta dermatológica y me recetan un medicamento, yo me vaya a la farmacia de la esquina y me den el medicamento. Ese es un camino. Pero lo que estamos buscando es el objetivo final. Y el objetivo final es dispensar los medicamentos, entregar los medicamentos a los pacientes. Cuento esta historia siempre. Una señora que ganaba $50 al mes, le dieron una receta por 4,000, su madre tenía cáncer. Entonces, estos eventos que no son esporádicos enternecen el corazón y por lo tanto ya estamos en el proceso mediante el cual ya basta de diagnósticos. Vamos a solucionar el problema y solucionar el problema tiene un hilo conductual. Basta de corrupción. Tenemos que desterrar la corrupción en los hospitales y para eso estamos nosotros empeñados con el apoyo total del señor presidente de la República. Y es que lastimosamente con la llegada de la pandemia se evidenció la realidad de los hospitales, del sistema de salud en el país, con el tema de la corrupción. ¿Cuáles son los lineamientos, esas propuestas que usted tiene en camino para solucionarlo? La Vicepresidencia de la República tiene presentado un proyecto que se va a cumplir y que es cambiar el modelo de atención de salud. Eso es ir a los cimientos de la salud. Es decir, la pandemia demostró que el modelo que tenemos ahora, que es un modelo de tipo curativo, no va más. Nosotros tenemos que hacer un modelo de atención de tipo preventivo, tenemos que tener más personas sanas que enfermas, tenemos que atender en los centros y subcentros de salud, en los hospitales de primero y segundo nivel de atención, donde se atiende el 80% de la patología. Y ojo, resulta más barato. Pondré este ejemplo. Un examen de Papa Nicolau cuesta alrededor entre 15 a $20. Con eso podemos detectar si una señora puede tener un cáncer cérvico-uterino. Cuando se trata a una paciente con cáncer cérvico-uterino, a más de lo devastador que resulta la enfermedad, le cuesta 40, 50, $60,000. Por lo tanto, prevenir es el secreto de tener una población sana. Y tenemos 3 pilares: salud, salubridad y vida saludable. Ahora, señor vicepresidente, el estado en el que usted ha encontrado los centros hospitalarios del país puede llevar a decretar una emergencia sanitaria en el Ecuador. No estamos por esa vía. Este momento lo que se está haciendo es una evaluación para recuperar lo que tenemos. Hay estructuras hospitalarias de más de 40 años que están haciendo aguas, como dirían vulgarmente, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que es focalizar la atención en los hospitales, pensar que hay necesidades de construir hospitales como por ejemplo el hospital de Alausí, que se está atendiendo a los pacientes en un hospital de emergencia, que son los hospitales ambulatorios, que se compraron 2, o el hospital de Pedernales, que visité la semana pasada, que siguen atendiéndose en hospitales ambulatorios, hospitales móviles. Por lo tanto, hay que redefinir dónde necesitamos hospitales y pensar en que se tiene que solventar esta necesidad, porque existe un déficit de camas en el país y yo quisiera enfatizar, si usted me permite, en algo. No vamos a privatizar la salud. Lo que nosotros queremos es que la salud pública sea mejor que la salud privada. Muy bien, señor vicepresidente, vamos con el tema de la vacunación. ¿Cómo avanza el plan de vacunación 900? Estamos muy contentos y quería enseñarle el instrumento que no nos hace mentir a nadie, que es el vacunómetro. El vacunómetro cortado el día 8 de este mes hemos aplicado 9.929.240
de primera dosis, segunda dosis 3.422.242, un total de 13.350.482 ecuatorianos han sido inmunizados. Usted me va a preguntar, pero ¿y qué pasa con la segunda dosis? Así es. Pues sí, Correcto. nosotros estamos vacunando un promedio de 230 a 240 mil pacientes de segunda dosis, que comenzó el día, se descansó el 9 y desde ayer se comenzó, por lo tanto nosotros vamos a cumplir con 9 millones o más de ecuatorianos vacunados para así cumplir con la palabra del señor presidente de la República. Tenemos vacunas, ayer llegaron 204.000 dosis de vacunas Pfizer, tenemos este rato en stock vacunas, tenemos ya CanSino, que se está aplicando en los lugares distantes porque son vacunas unidosis. El Ejército, las Fuerzas Armadas han desplegado más de 3.500 de sus elementos para ir con la vacuna y con el señor que vacuna a los sitios más distantes del país. Por lo tanto, con esto, al vacunar vamos a recuperar la economía del país y vamos a volver a sonreír. Qué bueno, eso esperamos todos. Y para volver a sonreír también se necesita sin duda la reactivación económica del país. ¿Cuál sería la cifra adecuada que debemos nosotros alcanzar para poder nosotros llegar a la inmunidad de rebaño que nos permitirá reactivarnos económicamente nuevamente en el Ecuador? Vale la pena insistir que cuando nosotros comenzamos con el proceso de vacunación, el piso era vacunar desde los 18 años en adelante. Ahora estamos vacunando 16 años, estamos vacunando a niños desde los 12 años, estamos vacunando a madres embarazadas. Probablemente luego tenemos que vacunar a niños más pequeñitos porque se está viendo que se están infectando. De la población de los ecuatorianos, que somos alrededor de 17.500.000 ecuatorianos, nosotros necesitamos llegar al 72% con la inmunidad de rebaño. Calculamos que vamos a estar en esa cifra entre los 10 a 12 millones de ecuatorianos y vamos a tener vacunación por un tiempo largo. Eso es importantísimo. Primero, que los ecuatorianos apoyen la vacunación, no reciban una sola dosis y después se olviden, o no reciban ninguna dosis, porque la vacunación nos aleja de la muerte y de la enfermedad. Por lo tanto, apoyen, pongan el hombro y vacúnense. Y vamos a cumplir durante todo este tiempo hasta finalizar este año y vamos a seguir vacunando. Puede ser que el próximo año digan hay que recibir la tercera dosis. Ya se están haciendo las gestiones suficientes para tener vacunas y continuar con el proceso. Ya para finalizar, es importante reforzar esta información, señor vicepresidente, a la ciudadanía que nos está escuchando y que nos está viendo en estos momentos a nivel nacional. Por el momento únicamente se está aplicando la segunda dosis, ¿correcto? En el mes de septiembre se reiniciaría la aplicación de para aquellas personas que no han recibido todavía la vacunación con la primera dosis. De acuerdo. Estamos enfatizando en la segunda dosis, tenemos casi 10 millones de ecuatorianos con primera dosis, vamos a llegar a los 4 millones en estos días de ecuatorianos con segunda dosis. Lo que queremos nosotros es expandir el proceso de vacunación en segundas dosis. Nos quedan poquitos ya de primeras dosis para que terminando los 100 días tengamos el número mágico, que es cumplir con los ecuatorianos en un número alrededor de los 9 o 10 millones de ecuatorianos con segundas dosis. ¿El tema de salud es un tema prioritario para el gobierno nacional? Totalmente, por eso el señor presidente de la República escogió a un médico, porque él conoce, sabe muy bien lo que implica la salud. La salud es un tema transversal. Si no tenemos salud, no tenemos ganas ni de sonreír. Muy bien, señor vicepresidente, queremos agradecerle por este importante diálogo para nuestros televidentes de Gama Noticias y desde Gama Visión, pues desearle todos los éxitos. Muchísimas gracias. Yo les agradezco infinitamente, ha sido un privilegio estar con ustedes y les envío un abrazo muy caluroso a todos los ecuatorianos. Gama Noticias en la comunidad.